es un tema que es la arquitectura de fondo y la imagen publicitaria, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a investigar esta cosa, este concepto, que bueno, a raíz de unas sugerencias que me hicieron algunos profesores de la escuela, bueno, cuando empezaba un poco a meterme en este mundo, me daba cuenta de que esto es una cosa que nos rodea habitualmente, con una intensidad que no nos damos cuenta y que juega un papel fundamental en muchas acciones de nuestra vida, ¿no? Vamos, poco a poco iremos descubriendo esto qué significa, ¿no? Entonces, antes de meterme un poco en este tema, yo quiero hacer una pequeña introducción acerca del concepto de imagen, porque aquí hablamos de imagen publicitaria, pero vamos a ver qué es una imagen o qué propiedades puede tener una imagen, ¿no? O sea, a diferencia de lo que pensamos muchas veces, la imagen no es una cosa actual, una cosa que el tratamiento de la imagen es una cosa de ahora, sino que basta remontarse a las pinturas rupestres, donde bueno, una serie de personas representaban mediante una serie de pigmentos pintados en una pared, con una serie de actividades que ya para ello eran habituales, como puede ser, por ejemplo, la caza, ¿no? Ejemplificando la caza, lo dibujo en una pared, y entonces estoy representando una realidad, estoy componiendo una imagen, ¿vale? Que esa imagen pasará después a la posteridad y que la gente podrá contemplarlo. Es una manera de representar. Digamos que este caballo que tira un poco del carro de la imagen, ¿vale? Ha ido evolucionando, que es en el caso de la pintura, durante muchos años, es decir, en líneas más representativas de la realidad, es decir, en líneas de retrato, de paisaje, también con las peculiaridades de cada momento, pero que va un poco evolucionando, que también en un momento dado le empiezan a hacer pues, una serie de líneas que son menos representativas y quizá más en busca del interior de la persona, como puede ser una pintura más abstracta, ¿no? Que necesita un poco más de reflexión, conceptos como la evocación, en fin. Digamos que en esta parte, este caballo que va tirando el concepto de imagen, lleva su propia evolución, ¿no? Por otro lado, en 1926, un señor francés, Nicéphore Niepce, toma las primeras fotografías y entonces a ese caballo le aparece un hermano, otro hermano que va tirando del carro. Entonces dice, y además revoluciona este concepto de la imagen de manera brutal, ¿no? O sea, hasta llegar a hoy en día. O sea, estamos en plena ebullición. Desde este descubrimiento hasta hoy en día estamos en ebullición constante, en constante evolución en este tema de la imagen, ¿no? Entonces, o sea, si nosotros pensamos un poco esto qué es lo que quiere, o sea, esto qué nos aporta, ¿no? El tema de la imagen. O sea, la imagen es un medio transmisor, o sea, tiene un poder transmisor brutal. O sea, brutal. O sea, tú con una imagen puedes contar algo. Tú con una imagen puedes convencer de algo, puedes ilusionar, puedes conmover, puedes vender, puedes crear una necesidad. Actualmente, hoy en día, lo de crear una necesidad es una cosa constante. O sea, cualquier icono publicitario que vamos viendo, grandes esfuerzos que se gastan en los iconos publicitarios es por crear necesidades, ¿no? Entonces tú tienes un poder transmisor con la imagen muy significativo. He traído dos imágenes que a mí me parecieron muy sugerentes, son dos imágenes de la WWF, que es la World Wildlife Fund, que es una especie de fundación, una de las principales organizaciones internacionales de protección del medio ambiente, que son muy significativas. Tú con esta imagen, nada más que, es decir, si no lees el mensaje, independientemente de que leas el mensaje o no, tú sabes lo que está pasando ahí. O sea, si el animal esté compuesto por restos, por basura y tal, que dice, bueno, la basura cambia el saque, la naturaleza no, ¿no? O esta imagen de árbol que genera una sombra pero claramente no hay árbol. En fin, tú simplemente con el concepto de ver una imagen, ¿vale? Tú puedes tener un montón de cosas, tú puedes transmitir un montón de ideas, nada más que con esto, ¿no? O la ironía entre esa sombra del árbol y la señora riendo, en fin. Entonces, también enfocando un poco ya esto, ¿vale? Al tema que yo estoy tratando, que es el tema de la publicidad, ¿no? La imagen publicitaria, claro, este tipo de poder transmisor no es ajeno a los publicistas, ¿vale? Entonces, de repente la gente dice, bueno, claro, yo tengo que vender un producto, tengo que hacer que la gente me compre una serie de cosas, y tengo esta herramienta que es muy poderosa, ¿no? Entre otras muchas. Esto tampoco vayamos a pensar que es una cosa de ahora, es decir, que los publicistas han descubierto ahora que la imagen, o sea, ya en tiempo de Pompeya se dedicaban muchos vendedores, muchos comerciantes a hacer una especie como de dibujos de forma de graffiti, que servía como reclamo para que la gente pudiese entrar en sus negocios, etc., ¿no? Es una cosa que tiene su poder, ¿no? Entonces, ahora pasamos a otro lado. Ahora hablamos de arquitectura de fondo. Mi tema es arquitectura de fondo e imagen de la publicidad. Ahora mismo hemos visto cuál es el enlace entre un poquito, cómo empieza un poco el interés de la publicidad por el tema de la imagen, una vez introducida la imagen, y ahora vamos a ver un poco qué es el tema de arquitectura de fondo. Entonces yo para explicar esto de arquitectura de fondo me he remontado, o quería poner un ejemplo, que algunos quizás lo hemos vivido más de cerca porque hemos estado en la escuela de arquitectura, estamos en la escuela de arquitectura. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, cuando los primeros cursos de la escuela, sobre todo en las asignaturas de primeros cursos, sobre todo en el proyecto 1 o en el proyecto 2, se nos proponían en clase hacer, por ejemplo, trabajos de, vamos a hacer un proyecto para una casa taller para un artista, ¿no?
podemos hacer un espacio, cuando digo casa-taller me refiero a un espacio en el que un artista vive y además pues, puede ejercer su profesión o puede hacer su obra creativa, cultura, pintura, poesía, lo que quiera, ¿no? Es decir, o espacios de exposición monográfica, o espacios para que una persona que tiene una gran colección de arte la pueda exhibir en su propia casa, etc. Entonces, esto es un ejercicio que era muy bueno para tocar este tema. ¿Por qué? Porque uno cuando te proponen este tema, los profesores sobre todo te animaban a que tú hicieras un estudio muy sesudo, muy incisivo, en qué tipo de obra hace esa gente. O sea, yo voy a hacer un proyecto para un pintor, ¿vale? ¿Qué tipo de pintura hace este hombre? Pues este hombre hace una pintura, se dedica a hacer paisajes más realistas, con un tratamiento de esta forma, o es un pintor que a lo mejor se dedica a hacer una pintura más abstracta, que necesita un espacio más de reflexión, porque no es lo mismo. O sea, ese condicionante de tipo de pintura o tipo de obra que hace ese hombre te va a condicionar, porque a lo mejor el proyecto para una persona que busca mucho el paisaje, ese proyecto a lo mejor busca mucho más miradas intencionadas, se dedica a marcar imágenes, si está en un espacio singular, y sin embargo a lo mejor este pintor que necesita tener una pintura más abstracta, una pintura más reflexiva, el proyecto se cierra en sí mismo, y el proyecto busca contar una historia desde el interior, en fin, una serie de herramientas que en el fondo no hacen más que la arquitectura juega un papel de fondo en el sentido en el que lo que hace es apoyar la creación de ese artista, ¿vale? O sea, que decir, tú estás haciendo que con tu arquitectura, con tu proyecto que estás haciendo para esa persona se pueda ver beneficiada de esa arquitectura y se pueda favorecer su proceso creativo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, bueno, de cómo puede funcionar esa arquitectura de fondo, ¿no? Yo, para contarlo esto también de manera más tangible, se me ocurría esta imagen se ve un poco oscura, pero bueno, se me ocurría a mí contar una cosa que también que viví yo de manera personal, ¿no? Que fue una visita que hicimos un viaje en la Escuela de Arquitectura en 2007 con la asignatura de proyectos, que hoy estuvimos allí en ese sitio, en Ámsterdam, y una de las visitas que hice en ese viaje fue al Museo de Van Gogh. El Museo de Van Gogh, que está en la Plaza de los Museos, una zona muy relevante de Ámsterdam, el Museo Plein que está el Museo de Rembrandt, el Museo de Van Gogh, en fin, una serie de museos muy importantes. Entonces ese museo, el proyecto original es de 1973, de Gary Ridgwell, aunque luego se han hecho una serie de reformas, un ala de una ampliación que es de Kishio Kurokawa en 1999. Entonces, a mí me llamó la atención cuando yo viví esa experiencia de entrar en el sitio. Uno va a ver Van Gogh, ¿no? Pero de repente uno entra en ese sitio y lo primero que tienes es la condición de que ese espacio es distinto. O sea, estás en un museo, pero ese museo tiene un tratamiento cuando entras en los espacios previos a la zona de exposición, en los núcleos de comunicación que te suben a las plantas superiores, un tratamiento de la luz, del espacio, del dimensionamiento, de una serie de elementos que hace que tú en ese sitio te encuentres de manera distinta que en el común de los espacios, con lo cual ahí el protagonismo del proyecto es muy notable. Sin embargo, cuando tú llegas a la zona de Van Gogh, el arquitecto lo que hace es todo ese protagonismo que ha gastado en hacer ese espacio notable, en conseguir que Van Gogh sea el protagonista del proyecto. O sea, entonces, en cómo contar la obra de Van Gogh. Entonces, constantemente hay un trabajo muy sesudo también, muy incisivo en ver cómo conto yo la obra de Van Gogh, de manera que Van Gogh sea el protagonista y crea una serie de recorridos, una serie de espacios que hacen que este proyecto pues tenga esas dos facetas. Sin embargo, cuando tengo que ir de la parte de una sala de exposición a otra vez, y tengo que pasar por otra zona que no es de exposición, el proyecto otra vez el edificio vuelve a cobrar un protagonismo que hace que otra vez pues, ese tratamiento de espacio, etc. Y siempre con ese diálogo, es decir, el momento en el que está Van Gogh, el protagonista es Van Gogh. Cuando estoy yo, el protagonista del edificio. Bueno, ¿qué quiero contar con todo esto? Y ya enlazo con el tema de la imagen publicitaria. Pues que, por ejemplo, en este caso, no es lo mismo contar una buena obra de arte desde una buena arquitectura de fondo, con un buen tratamiento, que contar una buena obra de arte desde una maltratada arquitectura de fondo. Porque sencillamente la percepción que va a tener un visitante común cuando vea ese espacio, cuando vea esa obra, a través de un espacio que la realza, que la protagoniza, que la tiene bien tratada, bien iluminada o como sea, pues es mucho mejor que si no, que si ese espacio pues, lo trata de manera secundaria, es decir, no lo destaca, etc., ¿no? Entonces, este segundo potencial con el que podemos tratar la arquitectura de fondo tampoco es ajeno a los publicistas, o tampoco es ajeno a la gente que se dedica a vender cosas, porque dice, bueno, si yo tengo que vender un producto y ese producto lo presento en un contexto, ¿vale?, que puede ser con la arquitectura de fondo o con otro tipo de herramientas, que hace que ese producto se me realce, y la recepción de ese mensaje que yo quiero lanzar con la publicidad será mejor y será mejor recibida por parte del receptor que si lo cuento en un contexto que no está adecuado a lo que yo quiero transmitir, ¿no?
Entonces, bueno, yo traigo un poco también para ver cómo funciona esto de la imagen publicitaria y el mensaje publicitario, bueno, esos dos anuncios. Es decir, todo anuncio publicitario, y eso verlo siempre, y podéis hacer ejercicio en casa, lleva siempre asociado un mensaje, ¿no? Pues si voy a vender un coche, pues puedo vender un coche que es novedoso, que es rompedor, que es diferente, o puedo vender un, yo qué sé, un móvil, que, en fin, cualquier circunstancia. Siempre llevan asociado un mensaje. Ese mensaje es el principal protagonista del anuncio. No lo, o sea, más que el propio producto, lo habitual es que el propio protagonista del anuncio sea el mensaje. O sea, que si a ti se te quede bien que lo que lleva el producto asociado es el mensaje. A veces incluso es tanto esto de importante que el propio producto ni siquiera aparece en los anuncios, ¿no? Entonces aquí traigo un anuncio de Smart, ¿no? Que aunque no lo leéis bien, lo que dice arriba es que es el coche menos contaminante del mundo, ¿no? Entonces te aparece una imagen de, de un camino rodeado de productoras de energía, de centrales de energía, y de repente el limpiaparabrisas de mi Smart que se enciende y empieza a limpiar el panorama poniéndolo todo verde, ¿no? O sea, es decir, no aparece el coche, pero sí aparece la idea, y se entiende perfectamente la idea, ¿no? No tengo que venderlo. Sin embargo, en la otra imagen, pues sí, yo estoy vendiendo que es el iPad 2, es el más fino, el más ligero, el más rápido, el que dura más la batería, etcétera. Y bueno, pues esa imagen también es gráfica de ese gesto de levantar una cosa que es muy ligera, que es muy sencilla, en fin. Aquí se aparece el producto, con un tratamiento quizá menos, más directo, digamos, que en este, pero siempre el procedimiento es ese, es el mensaje y después lo que yo vendo. Bien, pues esto lo aplicamos al concepto de arquitectura de fondo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, os voy a poner después un anuncio, un spot publicitario, de un producto que es un salchichón, ¿no? Salchichón de Casa Tarradellas, eso, sí, nada más tradicional, en el que el mensaje que nos van a mandar siempre es un mensaje de lo de siempre, ¿no? Esto es lo que siempre, lo que todavía se ha hecho, siempre, la palabra siempre va a aparecer un montón, ¿no? Como siempre, mi abuelo, como siempre, ¿no? Entonces, ¿y qué arquitectura de fondo pone esta gente? Pues te pone la masía catalana, ¿vale? De toda la vida, que lo que hace es hacer más coherente tu mensaje, o sea, estás haciendo que tu mensaje sea más elocuente. Tú cuentas una cosa de lo tradicional y la arquitectura que pones es la tradicional, ¿vale? Vamos a ver, ¿no? Y fijaos también cómo trata, o sea, cómo salen los espacios tratados, ¿vale? Aquí. Fijaos, todo es... Como siempre, ¿no? O sea, que decir que siempre, lo de siempre, no lo pone... A veces esto lo tratamos, y ahora veremos cómo más adelante se trata de tono... el siempre se trata con tono peyorativo. En este anuncio se trata como una cosa que es de realzar, ¿no? Lo tradicional, lo de siempre. Y entonces, de manera coherente, metemos este tipo de arquitectura, ¿no? Ahora nos vamos al caso contrario. Entonces, nos vamos a un anuncio de Volkswagen, que anuncia un coche que es el Volkswagen Scirocco, es un coche que, bueno, que no es el típico coche de siempre, porque es un coche que es caro, un coche de 3 plazas, en fin, que no es el típico común monovolumen que hoy en día se vende mucho, claro que... Entonces, esta gente trata totalmente lo contrario. O sea, la palabra siempre va a aparecer un montón también, pero ya con tono peyorativo. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo lo que quiero romper con el concepto de siempre, lo que hago es poner una arquitectura de fondo que acompaña totalmente discordante con lo que vemos habitualmente. O sea, es una arquitectura de vanguardia, a mí me gusta llamarla así, una arquitectura actual quizá, que lo que hace es totalmente opuesto a lo que hemos visto antes, de la masía catalana, ¿no? O sea, entonces vamos a ver cómo acompaña eso al mensaje, decididamente, eso es...